Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En él os muestro cómo podemos hacer una mascarilla quirúrgica casera de tela. Para hacer la mascarilla vamos a necesitar un trozo de tela, preferiblemente de algodón, de 40 centímetros de ancho por 19 centímetros de largo, dos tiras de cinta elástica de 16 centímetros de largo por medio centímetro de ancho, dos trozos de cinta de bies o sesgo de 12 centímetros de largo. Si no tenemos cinta, necesitaremos dos trozos de tela de 12 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Comenzamos doblando la tela a la mitad, dejando los derechos hacia adentro. Sujetamos los extremos con alfileres. A continuación, hacemos una marca a medio centímetro del borde. Y cosemos para unir las dos caras. Se puede coser tanto a mano como a máquina, porque no es mucho trozo, pero si tienes una máquina de coser, te resultará mucho más fácil y tardarás menos. Cuando la tengamos cosida, le quitamos los alfileres y le damos la vuelta, para que la costura quede hacia adentro. Ahora planchamos la tela. Presionamos un poco en la zona de la costura y procuramos que los bordes queden rectos. Colocamos la tela con la costura hacia nosotros. A continuación, tenemos que hacer 3 tablas o pliegues para que se ajuste mejor y quede algo holgada en la mandíbula. Para que los pliegues nos queden lo mejor posible, hacemos unas líneas que nos van a servir como referencia. Comenzamos midiendo desde el borde, es decir, desde la costura. Medimos 4 centímetros y hacemos una marca en cada uno de los lados. Y los unimos haciendo una línea. Tomando como referencia esta primera línea, medimos 3 centímetros, marcamos en cada uno de los lados y unimos. Ahora tenemos que hacer una tercera línea, pero la distancia entre ambas en esta ocasión es de 1,5 centímetros. Marcamos y unimos ambos lados. Volvemos a tomar una medida de 3 centímetros. Y ya sabéis, marcamos en cada uno de los lados y unimos. Desde esta última línea medimos 1,5 centímetros, marcamos y unimos.
Por último, tenemos que hacer una nueva medida de 3 centímetros. Hacemos la línea y ya dejamos la tela que queda. A continuación, os dejo un esquema con todas las medidas. Continuamos haciendo las tablas. Tomamos como referencia la primera línea. Doblamos la tela hacia arriba y hacemos que coincida con la segunda línea y lo sujetamos con alfileres. Ponemos una en cada extremo. Y otra en el centro. Para la segunda tabla tienen que coincidir la tercera línea que hemos hecho con la cuarta. Doblamos hacia arriba y sujetamos con 3 alfileres. Para hacer la tercera y última tabla, hacemos coincidir la quinta y la sexta línea. Doblamos hacia arriba y sujetamos con alfileres. Ahora la ponemos sobre una superficie plana y la planchamos para que los pliegues queden bien marcados. Quitamos los alfileres centrales, puesto que ya tenemos marcados los pliegues. Y damos un pequeño pespunte en cada uno de los extremos para fijarlos bien. Esto lo puedes hacer a mano o a máquina. Simplemente asegúrate de coser en la dirección en la que has hecho los pliegues para que estos no se arruguen. A continuación, tenemos que poner la cinta elástica. Sujetamos uno de los extremos en una de las esquinas de la mascarilla. Recuerda que lo tienes que hacer por la cara donde hicimos las líneas. Ahora sujetamos el otro extremo. Hacemos lo mismo en el otro lado y damos una pequeña puntada para fijarla bien. Yo suelo hacerlo porque así me resulta más sencillo colocar la cinta de bies. Para finalizar, tenemos que poner la cinta en cada uno de los extremos. Como os dije antes, yo voy a usar un trozo de bies o sesgo, pero si no tenéis, lo podéis hacer con 2 trozos de tela. Dobláis la tela a la mitad por el lado derecho y marcáis la línea con la plancha. Después, desdoblamos la parte de arriba de la tela y la ponemos sobre el derecho de la mascarilla, haciendo coincidir los bordes. La sujetamos con alfileres o si prefieres puedes hacer un pequeño hilván y la cosemos a menos de 1 centímetro del borde, justo por encima de la marca de la doblez. Hacemos lo mismo con el otro lado. Como veis, la costura nos ha quedado por el revés. Doblamos hacia adentro y por encima de la cinta elástica
los trozos de tela que nos han quedado en las esquinas. Doblamos de nuevo en el sentido que nos indica la cinta, tapando la costura. La sujetamos con alfileres y la cosemos. Si quieres, puedes hacerlo con una puntada invisible. Así no se notará y nos quedará un acabado más fino. Hacemos lo mismo con el otro lado. Ya está cosida y como podéis ver, no se nota la costura. Ahora quitamos los alfileres. Si queréis, podéis pasarle la plancha de nuevo para marcar bien las tablas. Ya tenemos terminada la mascarilla. Esta parte de las gomas es la parte de dentro, es decir, la parte por donde nos la vamos a colocar. Al darle la vuelta, veréis que las tablas quedan hacia abajo, quedando por encima de la nariz el trozo más ancho. Las tablas se hacen para que ajuste bien por debajo de la mandíbula. Esta es la mascarilla que estoy usando ahora. Es de tela de algodón estampado. Como veis, se pueden hacer con cualquier dibujo y color. Esta otra fue la primera que hice y ya está desgastada la tela de tanto lavarla y esterilizarla. Recuerda que tienes que lavar la mascarilla y esterilizarla antes de usarla. Este tutorial es un poco largo, pero he querido explicar todos los pasos y de la mejor manera posible para que todos lo entendáis. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. También podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. Si queréis dejarme un comentario o preguntar algo, abajo os dejo mi correo. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal y no olvidéis tocar la campanita para que os salte. Un saludo y hasta pronto.